Ahora vamos a ver cómo afecta los filtros de fase a lo que es las prioridades de visualización. Nos acordamos que las prioridades de visualización eran aquellos elementos o aquellas definiciones gráficas que de más a menos prioridad tenemos, por ejemplo, por aquí. Decíamos que la de menos prioridad era estilo de objeto, luego avenida material, luego visualización de vista, luego pasamos a filtro de UV y al final el elemento. Conforme más bajo esté dentro de esta clasificación, más prioritario es. Cuanto más se acerca al 6, más prioritario es. Aquí en medio nos aparece nuevo, el filtro de fase, que aparece entre visualización de vista y filtro de visualización de vista. Este filtro de fase veis que en este procedimiento entra, aquí no entra. ¿Y por qué no entra? Porque en el caso de que el filtro de fase yo lo defina como por categoría, entonces ya este filtro no funciona, ya que al estar por categoría aparecería como material o entraría ya en UV y tal, y ya me afectaría a lo que es la definición gráfica. Entonces solamente cuando el filtro de fase aparece como modificado, o en el caso de no mostrado, es predominante con respecto a todos los anteriores desde el 4 hacia arriba, es decir, UV, material, estilo de objeto. Predomina más que estos tres que tenemos aquí. Así vemos que en nuestro filtro de fase del FFC 2022, todo lo que está como por categoría no afectaría. Pero en el momento que yo pusiera la palabra modificado, entraría la modificación de gráfico y en este caso sí, aquí sí entraría y aparecería como una línea de definición más dentro de lo que es la ordenación de los parámetros de visualización, dentro de lo que es las prioridades de vista. Ahora mismo estos muros tienen una prioridad de visualización tipo 2 de material, ya que solamente tendrían tipo 1 de estilo de objeto en el caso de que aquellos elementos que se representan, como por ejemplo este muro, no tuviesen materiales. Si yo entro del muro, editar tipo, aquí en la estructura, si la edito, vemos que aparece una serie de capas de materiales. Por eso se está viendo en prioridad 2, prioridad material. Si ahora le digo a los muros, me voy aquí a visualización de vista y le digo en la parte de muros que quiero que el patrón de corte se vea de un color con relleno uniforme, pues por ejemplo azul, acepto, acepto y acepto, vemos que todos los muros se ven azul, aunque se vea la definición de los materiales en cuanto a un sombreado, pero lo que es el color de corte se ve en color azul. Bien, eso es prioridad de visualización 3, VV. Se supone que el filtro de fase estaría prioritario a esto, es decir, que si yo ahora en la fase que tiene ahora mismo la vista, que es 2022, le dijera, y bueno, y el filtro de fase, le voy a decir que coloque el filtro de fase, el que acabamos de crear, el filtro de fase de 2022. Me voy a mi fase, me voy a mi filtro de fase, y en el 2022 le digo que todo lo existente esté como modificado, y lo modificado, cuando me voy aquí, el existente va a ser en color cian. Bueno, esto en proyección superficie, vamos en la parte de corte, le voy a decir que se coloque como una fase existente, le voy a decir que en lugar de material que me coja el patrón de sombreado, y le voy a decir que el fondo pues sea relleno uniforme y voy a decir que sea también cian, para que tanto la parte de proyección como la parte de corte, que es la que tenemos ahora mismo en planta, se vea en cian. Aceptamos y ahora le voy a decir que si estamos en la fase 2022, lo existente es lo antiguo, con lo cual le voy a decir que este muro, en lugar de creación 2022, que se creó en el 2020 y ahora aparece en cian, con lo cual ya vemos que es una prioridad de vista tipo 4, es decir, es más prioritario el filtro de fase que el VV. ¿Qué pasaría si este filtro de fase está como por categoría? Vamos a verlo si en fase el filtro de fase en existente estuviese por categoría. Si le doy a aplicar, fijaros cómo desaparece, y lo que decíamos que ya no entraría como un filtro de fase prioritario, es decir, ya no tendría una prioridad en cuanto a prioridad de vista. Solamente en el caso del que sí estuviese como modificado, ahí sí entra dentro de las categorías de prioridad de visualización. Me queda ver si el filtro de VV es prioritario o no. Entonces, para eso me voy a VV, le digo que entro en filtro, que voy a crear, añadir uno nuevo, voy a decirle que quiero crear uno nuevo y se va a llamar muro 28 centímetros, que es el que tenemos nosotros ahora mismo, y voy a decir que la categoría de ese filtro va a ser la categoría muros. Pincho aquí para ocultar además y garantizar que solamente he pinchado muros, y ahora le digo que quiero que el nombre del tipo sea igual a, y es ladrillo enfoscado trabajado cerámico 28. Vale, este es el que tengo, acepto. Le voy a decir que quiero añadir el filtro muro 28
Y para garantizar que es ese, si le quito la visibilidad y aplico, desaparece. Con lo cual digo que es este y le voy a decir que el patrón de corte me cambie a un, por ejemplo, rosita con relleno uniforme. Acepto y fijaros cómo es más prioritario, estamos a un nivel de prioridad tipo 5, es más prioritario el filtro de UV que todo lo demás. ¿Qué me quedaría? Que todo lo demás. ¿Qué me quedaría? Pues el elemento. Botón derecho sobre el elemento, modificar gráfico en vista del elemento y le voy a decir que en el patrón de corte, aquí está el patrón de superficie, no, patrón de corte, aquí patrón de corte, quiero que sea de color, pues vamos a darle verde y que sea con relleno uniforme. Acepto. Y fijaros que es el más prioritario de todo. Con lo cual se cumple la visualización, las prioridades de visualización que hemos visto antes. En el que hemos pasado desde estilo de objeto, que sería la básica, en este caso no lo teníamos material, desde material hasta elemento pasando por filtro de fase. Y veíamos que en el caso de que el filtro de fase pusiera por categoría, el filtro de fase desaparece como prioridad de vista. Pasa de VV a filtro de VV.